Marido y su familia llamaron interesada a su esposa, pero ella ganó el caso y los dejó sin palabras. El sonido metálico de las llaves chocando contra la mesa de la cocina resonó en el silencio matutino del pequeño departamento en la colonia Doctores. Esperanza Vázquez levantó la vista del fregadero donde lavaba los platos del desayuno, sus manos enrojecidas por el agua fría y el jabón barato. La expresión de hastío en el rostro de su esposo Aurelio le indicó que este sería otro día difícil. «Ya se me acabó el dinero para la gasolina», murmuró Aurelio, sin siquiera mirarla, mientras se dejaba caer pesadamente en una de las sillas de plástico que hacían las veces de comedor. «Necesito que me des 500 pesos». Esperanza sintió cómo se le tensaban los músculos de la espalda. Había escuchado esa misma frase cada semana durante los últimos 10 años, y cada vez le dolía más. No porque no tuviera el dinero, siempre se las arreglaba para conseguirlo, sino por la forma en que se lo pedía, como si fuera su obligación, como si ella fuera un cajero automático. «Aurelio, ya te di dinero el martes para la gasolina», respondió con voz calmada, aunque por dentro sentía cómo la frustración comenzaba a hervirle en el pecho. «¿En qué te lo gastaste?». La mirada que le dirigió su esposo fue tan fría como el viento que se colaba por las rendijas de la ventana. A sus 38 años, Aurelio conservaba algunos rastros del hombre del que se había enamorado en la preparatoria, pero los años de desempleo y las excusas constantes habían cambiado su semblante. Ahora solo veía en él a un extraño que compartía su apellido. «¿Ahora me vas a estar pidiendo cuentas?». La voz de Aurelio subió de tono, y Esperanza automáticamente miró hacia la puerta, esperando que los gritos no despertaran a los niños. «Tú eres mi esposa. Es tu obligación mantenerme. Para eso te casaste conmigo, ¿no?». Las palabras le pegaron como una cachetada. Esperanza cerró los ojos por un momento, recordando a la joven de 25 años que había caminado hacia el altar con un vestido blanco prestado y el corazón lleno de ilusiones. Esa muchacha creía en el amor verdadero, en construir una familia juntos, en los «hasta que la muerte nos separe», que se habían prometido frente al altar de la parroquia de San Judas Tadeo. «Yo no me casé contigo para mantenerte», susurró, las palabras saliendo como un suspiro cansado. «Me casé contigo porque te amaba, porque creí que íbamos a ser un equipo». Aurelio se levantó bruscamente, haciendo que la silla chirriara contra el piso de cemento pulido. Su altura de 1,80 m siempre había sido imponente para Esperanza, que apenas llegaba al 1,60 m, pero ya no la intimidaba como antes. «Pinche Esperanza interesada», gritó señalándola con el dedo. «Siempre has sido una mantenida. Mi mamá tenía razón cuando me dijo que te casaste conmigo por el dinero». La risa amarga que salió de la garganta de Esperanza la sorprendió incluso a ella misma. «¿Dinero? ¿Cuál dinero?». Si tuviera que hacer una lista de todo lo que había pagado en los últimos 10 años, probablemente necesitaría un cuaderno completo. La renta del departamento, los servicios, la comida, la ropa de los niños, las consultas médicas, los útiles escolares, hasta el regalo de cumpleaños de la propia suegra, había salido de su bolsillo. «¿Interesada?», repitió, sintiendo cómo la sangre le subía a las mejillas. «¿Interesada en qué, Aurelio? ¿En mantener a un hombre de casi 40 años que no ha tenido un trabajo estable en 5 años? ¿En pagar todas las cuentas de esta casa mientras tú te la pasas jugando dominó con tus cuates en la esquina? No me hables así». El puño de Aurelio se estrelló contra la mesa, haciendo saltar los platos que Esperanza había puesto a secar. «Soy tu esposo, y me debes respeto». El sonido de pasos pequeños bajando las escaleras interrumpió la discusión. Esperanza inmediatamente cambió su postura, alisándose el delantal y forzando una sonrisa. No quería que sus hijos, Tadeo de 8 años y Citlali de 6, empezaran el día viendo a sus padres pelear. «Buenos días, mis amores», les dijo con una dulzura que contrastaba completamente con la tensión que había llenado la cocina segundos antes. «¿Ya se lavaron los dientes?». Tadeo, con su cabello revuelto y su pijama de dinosaurios, asintió mientras se tallaba los ojos. Citlali, siempre más observadora que su hermano,
Miró alternativamente a su madre y a su padre, como si pudiera sentir la electricidad en el ambiente. ¿Por qué está enojado mi papá?, preguntó con esa inocencia que solo tienen los niños de 6 años. Aurelio se aclaró la garganta y se acercó a darle un beso en la frente a su hija. Cuando se trataba de los niños, siempre conseguía modular su temperamento, algo que Esperanza tanto admiraba como resentía. ¿Por qué no podía tratarla a ella con la misma consideración? No estoy enojado, princesa. Solo estaba platicando con tu mamá, mintió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Qué quieren desayunar? Mientras Esperanza preparaba huevos revueltos con frijoles refritos y tortillas calientes, su mente no podía dejar de dar vueltas a la conversación que acababan de tener. Interesada. Esa palabra se había convertido en el arma favorita de Aurelio y su familia, para hacerla sentir culpable cada vez que pedía algo para ella misma. Cuando había sugerido que necesitaba zapatos nuevos porque los suyos ya tenían agujeros, su suegra Remedios había murmurado: «Qué interesada, siempre pidiendo cosas». Cuando había mencionado que le gustaría tomar un curso de computación para conseguir un mejor trabajo, Aurelio le había dicho: «¿Para qué? Solo quieres gastar dinero en tonterías». La ironía era que Esperanza había dejado de pedir cosas para ella hace mucho tiempo. Sus 2 pares de zapatos tenían más de 3 años, su ropa era la misma desde antes de que naciera Citlali, y la última vez que había ido al salón de belleza había sido para la boda de su hermana, hace 2 años. Todo su dinero se iba en mantener a flote a una familia que la trataba como si fuera una empleada no remunerada. Después de que los niños se fueron a la escuela, en el camión urbano que Esperanza pagaba religiosamente cada mes, el silencio volvió a apoderarse del departamento. Aurelio se había marchado sin decir palabra, seguramente a la casa de su madre para quejarse de lo difícil que se estaba poniendo su esposa últimamente. Era un patrón que Esperanza conocía muy bien. Cada vez que ella se atrevía a cuestionar algo, él corría con su mamá para que le diera la razón y regresaba con munición fresca para hacerla sentir culpable. Esperanza se sentó en el sofá desgastado de la sala, el mismo que habían comprado cuando se casaron, y que ahora tenía los resortes salidos y manchas que ningún detergente había logrado quitar. Miró a su alrededor y se preguntó cuándo había dejado de sentir que esa casa era su hogar. Las paredes necesitaban pintura desde hacía años, las cortinas estaban desteñidas por el sol, y el único adorno que tenían era una foto familiar tomada en la Basílica de Guadalupe hace 3 años, cuando todavía creía que las cosas podían mejorar. El timbre del teléfono la sacó de sus pensamientos. El número en la pantalla le hizo suspirar. Era su suegra Remedios. Dudó por un momento si contestar, pero sabía que si no lo hacía, aparecería en su puerta en menos de 1 hora para ver si todo estaba bien. «Buenos días, doña Remedios», saludó con la voz más dulce que pudo fingir. «Esperanza, mi hijo me contó que lo trataste muy mal esta mañana». La voz áspera de su suegra se escuchaba cargada de reproche. «¿Cómo es posible que le grites al padre de tus hijos?». Esperanza sintió cómo se le apretaba el pecho. Ni siquiera había gritado, pero sabía que era inútil defenderse. En la versión de los hechos que Aurelio le había contado a su madre, probablemente él era la víctima inocente, y ella una mujer histérica y desagradecida. «No le grité, doña Remedios. Solo le pregunté en qué se había gastado el dinero que le di para la gasolina», explicó con paciencia, aunque por dentro sentía cómo la indignación le quemaba la garganta. «Ay, mi hija, ¿pero para qué le preguntas esas cosas? Los hombres no tienen que andar dando explicaciones de en qué se gastan su dinero». La voz de Remedios tenía esa calidad condescendiente que Esperanza había aprendido a detestar. «Además, él me contó que le dijiste que era un mantenido. Eso está muy mal, Esperanza. Un hombre necesita sentirse respetado en su casa». «Doña Remedios, yo no le dije que fuera un mantenido». Esperanza se levantó del sofá y comenzó a caminar en círculos por la sala, una costumbre que había desarrollado cuando estaba nerviosa. «Solo le recordé que yo soy quien paga todas las cuentas de la casa». «Ay, pero qué interesada te has vuelto», exclamó Remedios, y esa palabra otra vez le pegó a Esperanza como una piedra en el estómago. «Antes eras tan dulce, tan comprensiva. No sé qué te pasó que ahora todo lo ves en términos de dinero».
Esperanza se quedó callada por un momento, sintiendo cómo las lágrimas le picaban en los ojos. ¿Interesada? Ella, que había trabajado dobles turnos en la fábrica textil para pagar la operación de apendicitis de Aurelio. Ella, que había vendido sus aretes de oro, los únicos que tenía, para pagar la colegiatura atrasada de los niños. Ella, que no había comprado ropa nueva en 3 años para asegurarse de que hubiera comida en la mesa todos los días. Doña Remedios, yo no veo todo en términos de dinero. Pero alguien tiene que preocuparse por pagar las cuentas. Alguien tiene que asegurarse de que los niños tengan zapatos sin agujeros y útiles para la escuela. Pues sí, mija, pero esa es tu obligación como esposa y madre. Mi Aurelio ya encontrará trabajo, solo hay que tener paciencia. Mientras tanto, tú tienes que apoyarlo, no estar todo el tiempo presionándolo. La voz de Remedios se había vuelto más suave, pero el mensaje seguía siendo el mismo. Esperanza era la culpable de todos los problemas. Después de colgar el teléfono, Esperanza se quedó parada en medio de la sala, sintiendo un peso enorme en el pecho. Miró el reloj, las 9:30 de la mañana. Tenía que estar en el trabajo a las 10, en la oficina de contabilidad donde había conseguido empleo hace 6 meses. Era un trabajo de medio tiempo que le permitía estar en casa cuando los niños regresaran de la escuela, pero que también significaba que tenía que trabajar los sábados para completar las horas. Se cambió rápidamente, poniéndose una blusa azul marino que había lavado tantas veces que ya estaba perdiendo el color, y unos pantalones negros que le quedaban un poco flojos porque había perdido peso en los últimos meses. El estrés y la preocupación constante habían hecho estragos en su apetito. El camino al trabajo en el metro le daba 30 minutos para reflexionar. Mientras el convoy se balanceaba por los túneles subterráneos de la Ciudad de México, Esperanza miraba su reflejo en la ventana y se preguntaba cuándo había dejado de reconocerse. La mujer que veía tenía ojeras profundas, líneas de expresión que no tenía a los 30, y una tristeza en la mirada que parecía haberse instalado permanentemente. ¿Cuándo había comenzado todo a irse cuesta abajo? Tal vez cuando Aurelio perdió su trabajo en la construcción hace 5 años y decidió que buscar empleo era muy estresante para él. Tal vez cuando su suegra empezó a hacerle comentarios sobre cómo las mujeres de antes sabían cómo tratar a sus maridos. O tal vez había sido un proceso gradual, tan lento que no se había dado cuenta hasta que ya estaba completamente sumergida en una vida que no había elegido. En la oficina, su jefa, licenciada Patricia Sánchez, la recibió con una sonrisa cálida. Era una mujer de 50 años que había construido su propio negocio de contabilidad después de divorciarse, y que siempre había tratado a Esperanza con respeto y consideración. «Buenos días, Esperanza. ¿Cómo amaneciste?» «Bien, licenciada. Gracias», mintió Esperanza sentándose frente a su escritorio y encendiendo la computadora. Patricia la observó por un momento, con esa mirada perspicaz que había desarrollado después de años de tratar con todo tipo de personas. «¿Segura? Te ves cansada». Esperanza dudó por un momento. Patricia había sido más amable con ella en 6 meses que su propia familia política en 10 años, pero no quería parecer una empleada problemática que traía sus problemas personales al trabajo. «Solo una mañana difícil en casa», admitió finalmente. Patricia asintió comprensivamente y se acercó al escritorio de Esperanza. «¿Sabes qué? He estado pensando en ofrecerte un puesto de tiempo completo. Con tu eficiencia y tu atención al detalle, podrías manejar más clientes. El salario sería considerablemente mejor». El corazón de Esperanza dio un salto. Un trabajo de tiempo completo significaría estabilidad económica, independencia, la posibilidad de ahorrar algo para el futuro de sus hijos. Pero también sabía lo que pensaría Aurelio al respecto. «Me interesa mucho, licenciada. ¿Puedo pensarlo durante el fin de semana?» «Por supuesto. Pero no tardes mucho en decidir. Una mujer con tu talento no debería estar limitándose». Esas palabras resonaron en la mente de Esperanza durante todo el día. Una mujer con tu talento no debería estar limitándose. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien había reconocido que tenía talento? ¿Cuándo había sido la última vez que alguien había valorado su capacidad en lugar de solo ver en ella a una fuente de dinero? Durante la hora del almuerzo,
En lugar de quedarse en la oficina comiendo el sándwich que había preparado en casa, decidió caminar por las calles del centro histórico. Necesitaba aire fresco y espacio para pensar. El bullicio de la ciudad, con sus vendedores ambulantes gritando sus productos y el sonido constante del tráfico, paradójicamente la tranquilizaba. Ahí, perdida entre miles de personas, podía ser solo Esperanza, no la esposa que no servía, no la nuera problemática, no la madre que tenía que tenerlo todo bajo control. Se detuvo frente a la Catedral Metropolitana y, sin pensarlo mucho, entró. La quietud del recinto sagrado la envolvió como un abrazo. Se sentó en una de las bancas del fondo y cerró los ojos, respirando profundamente el aroma a incienso y velas. No era particularmente religiosa, pero había algo en ese espacio que la hacía sentir menos sola. Dios mío, pensó, no sé qué hacer. No sé si tengo fuerzas para seguir así. Una lágrima rodó por su mejilla, seguida de otra, hasta que se encontró llorando silenciosamente en esa banca, liberando años de frustración y dolor acumulados. Una señora mayor que estaba rezando cerca se acercó y le puso una mano en el hombro. «Mijita, ¿está usted bien?» Esperanza levantó la vista y se encontró con unos ojos bondadosos llenos de preocupación genuina. «Sí, señora, gracias. Solo estoy pasando por un momento difícil». La mujer se sentó a su lado sin pedir permiso. «¿Sabe qué? Yo también pasé por momentos muy difíciles. Mi esposo me golpeaba, mis hijos me faltaban al respeto, y yo creía que era mi destino sufrir en silencio». Su voz era suave pero firme, hasta que un día me di cuenta de que Dios no nos puso en esta tierra para ser infelices. Nos puso aquí para ser fuertes, para defendernos, para valorarnos. «Pero es que es mi familia», murmuró Esperanza. «Se supone que una debe aguantar por la familia. Mija, la familia verdadera no te hace sufrir. La familia verdadera te respeta, te valora, te apoya. Lo demás son solo personas que comparten tu apellido». La mujer le dio una palmadita cariñosa en la mano. «Usted es joven. Tiene toda la vida por delante. No la desperdicie tratando de complacer a quien no la merece». Cuando Esperanza regresó a la oficina, se sentía diferente. Las palabras de esa desconocida habían encendido algo en su interior, una pequeña llama de determinación que había estado apagada durante demasiado tiempo. Se sentó frente a su computadora y, en lugar de ponerse a trabajar inmediatamente, abrió una nueva pestaña en el navegador. «Divorcio en México», escribió en el buscador. Leyó durante 20 minutos, tomando notas mentales de los requisitos, los plazos, los costos. No era que hubiera tomado una decisión definitiva, pero quería saber cuáles eran sus opciones. La información la sorprendió. No era tan complicado como había imaginado, y definitivamente no era tan caro como Aurelio siempre había dicho para asustarla. Cuando llegó la hora de salir del trabajo, Patricia se acercó a su escritorio. «Esperanza, he estado pensando en nuestra conversación de esta mañana. Quiero que sepas que aquí te valoramos mucho. Eres inteligente, responsable y trabajadora. Sea cual sea tu decisión sobre el puesto de tiempo completo, quiero que sepas que aquí tienes un lugar seguro». Esas palabras fueron como un bálsamo para el alma herida de Esperanza. Alguien la valoraba. Alguien reconocía su esfuerzo. Alguien la veía como algo más que una fuente de dinero o una empleada doméstica gratuita. El viaje de regreso a casa en el metro fue diferente. Esta vez, en lugar de hundir la cabeza y perderse en sus pensamientos deprimentes, Esperanza observaba a las personas a su alrededor. Vio a una mujer de su edad leyendo un libro, completamente absorta en la lectura. Vio a otra mujer vestida con un traje elegante, hablando por teléfono sobre lo que parecía ser una importante reunión de negocios. Vio a una estudiante universitaria con libros bajo el brazo y una sonrisa en el rostro. Todas esas mujeres tenían algo que ella había perdido: autonomía. Eran dueñas de sus propias vidas, de sus propias decisiones, de su propio tiempo. ¿Cuándo había renunciado ella a todo eso? ¿Y por qué? Al llegar a su colonia, se detuvo en la tienda de don Joaquín para comprar leche y pan para la cena. El tendero, un hombre mayor que conocía a toda la comunidad, la saludó con su habitual amabilidad. «¿Cómo está, señora Esperanza? Se ve usted diferente hoy».
Diferente cómo, don Joaquín. No sé, como más despierta, como si hubiera dormido bien por primera vez en mucho tiempo. Esperanza sonrió genuinamente por primera vez en semanas. Tal vez sí, don Joaquín. Tal vez sí estoy despertando. Cuando llegó a su edificio, se encontró con Aurelio esperándola en la entrada. Tenía esa expresión que ella conocía muy bien. Una mezcla de culpabilidad y desafío que indicaba que había hecho algo que sabía que no debería haber hecho, pero que no estaba dispuesto a admitir. ¿Dónde andabas? Los niños llegaron hace una hora y no había nadie en casa. Su voz tenía un tono acusatorio que inmediatamente puso a Esperanza en modo defensivo. Estaba trabajando, Aurelio. Como todos los días. Como alguien tiene que hacer en esta familia. Respondió sorprendiéndose a sí misma por la firmeza en su voz. Ah, ¿ahora resulta que yo no trabajo? ¿Ahora resulta que el que anda buscando empleo todo el día no cuenta como trabajo? Esperanza lo miró fijamente. Durante años, había aceptado esa excusa. Estoy buscando trabajo. Se había convertido en la respuesta estándar de Aurelio para cualquier cuestionamiento sobre su falta de ingresos. Pero hoy, después de la conversación con Patricia, después del encuentro con la señora en la catedral, después de pasar el día sintiendo por primera vez en años que alguien la valoraba, esa excusa le sonaba hueca. ¿Y dónde buscaste trabajo hoy? Preguntó con genuina curiosidad. Aurelio pareció desconcertado por la pregunta. Era obvio que no esperaba que le pidiera detalles. Pues... fui a varios lugares. A la construcción de la avenida Insurgentes pregunté en algunas tiendas. ¿Y qué te dijeron? Que no había nada disponible por ahora, pero que me llamarían si salía algo. Esperanza asintió lentamente. Era la misma respuesta que había estado dando durante 5 años. De repente se dio cuenta de algo que debería haber sido obvio hace mucho tiempo. Aurelio no estaba buscando trabajo realmente. Estaba representando el papel de alguien que busca trabajo para que ella no pudiera acusarlo de holgazán. Aurelio, ¿sabes qué? Mi jefa me ofreció un puesto de tiempo completo hoy. La expresión en el rostro de su esposo cambió inmediatamente. El desconcierto fue reemplazado por algo que se parecía peligrosamente al pánico. ¿Tiempo completo? ¿Y los niños qué? ¿Y la casa qué? ¿Ahora resulta que yo me voy a quedar aquí de amo de casa mientras tú andas de trabajadora importante? Los niños están en la escuela hasta las 2 de la tarde. Tú podrías cuidarlos después de esa hora, ayudarles con las tareas, asegurarte de que hagan la tarea. Yo no soy niñera, exclamó Aurelio subiendo la voz. Yo soy el hombre de esta casa. Pues entonces compórtate como tal. Las palabras salieron de la boca de Esperanza antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Aurelio la miraba como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Esperanza tampoco podía creerlo. ¿Realmente acababa de desafiar a su esposo de esa manera? ¿Cómo me dijiste? La voz de Aurelio era peligrosamente baja, pero Esperanza ya había llegado demasiado lejos para echarse atrás. Dije que si quieres ser el hombre de esta casa, entonces actúa como tal. Consigue un trabajo, ayuda con los gastos, participa en el cuidado de tus hijos. Deja de actuar como si fueras un hijo más al que tengo que mantener. El rostro de Aurelio se puso rojo de la ira. Esperanza se preparó para los gritos, para los insultos, para la lluvia de reproches que seguramente vendrían. Pero en lugar de eso, Aurelio se dio la vuelta y se dirigió hacia las escaleras. «Esto no va a quedar así», gritó por encima del hombro. «Mi madre va a saber cómo me estás tratando». Esperanza se quedó parada en el vestíbulo del edificio, sintiendo cómo su corazón latía a 1000 por hora. Había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Había dicho en voz alta lo que había estado pensando durante años. Y por primera vez en mucho tiempo, no se sentía culpable por ello. Subió lentamente las escaleras hacia su departamento, sabiendo que lo que encontraría arriba sería solo el comienzo de una batalla mucho más grande, pero también sabía que ya no podía seguir viviendo como lo había estado haciendo. La mujer que había estado dormida durante 10 años finalmente estaba despertando, y no había forma de volver a dormirla. Cuando Esperanza abrió la puerta de su departamento, el silencio la golpeó como una pared. Los niños estaban sentados en el sofá,
haciendo sus tareas con una concentración que parecía forzada. Tadeo levantó la vista brevemente para saludarla con un gesto de la mano, pero Citlali siguió escribiendo en su cuaderno sin levantar la cabeza. Era obvio que habían escuchado la discusión en el vestíbulo. Aurelio no estaba por ningún lado, pero Esperanza podía escuchar su voz desde el dormitorio, hablando por teléfono con alguien. Por el tono exaltado y las palabras que alcanzaba a distinguir, era evidente que estaba llamando a su madre. No me respeta. Se cree mucho. Ya no es la misma de antes. Las frases llegaban fragmentadas, pero el mensaje era claro. La campaña de desprestigio había comenzado. «Mamá, ¿por qué estaba gritando mi papá?», preguntó Citlali sin levantar la vista de su cuaderno de matemáticas. Esperanza se sentó en el borde del sofá, entre sus dos hijos, y respiró profundamente antes de responder. Siempre había tratado de protegerlos de los problemas de los adultos, pero últimamente eso se estaba volviendo cada vez más difícil. A veces los papás y las mamás no están de acuerdo en algunas cosas, mi amor, pero eso no significa que dejemos de querernos. Tadeo cerró su libro de ciencias naturales y la miró con esos ojos grandes y serios que le recordaban tanto a su propio padre, no al hombre en el que se había convertido Aurelio, sino al joven tímido y trabajador del que se había enamorado. «Mamá, ¿te vas a divorciar de mi papá como la mamá de Sebastián?». La pregunta la tomó completamente desprevenida. Sebastián era el mejor amigo de Tadeo en la escuela, y su madre había pasado por un divorcio muy público y conflictivo el año anterior. Los niños habían estado haciendo preguntas al respecto desde entonces, pero nunca tan directas como esta. «¿Por qué me preguntas eso, mi cielo?». «Porque mi papá está muy enojado siempre, y tú estás muy triste siempre. Y Sebastián me dijo que antes de que sus papás se divorciaran, era igual». La honestidad brutal de los niños siempre la sorprendía. Esperanza había creído que estaba ocultando bien sus emociones, pero era obvio que sus hijos habían estado observando y procesando mucho más de lo que ella imaginaba. «Mira, mis amores», les dijo tomando a cada uno de una mano, «lo único que quiero que sepan es que ustedes son lo más importante en mi vida. Pase lo que pase entre su papá y yo, eso nunca va a cambiar. ¿Está bien?». Ambos niños asintieron, pero Esperanza podía ver las preguntas no formuladas en sus ojos. Sabía que tendrían que tener conversaciones más profundas pronto, pero por ahora, solo quería que se sintieran seguros y amados. Los ayudó a terminar sus tareas, preparó la cena, quesadillas con frijoles refritos, porque era lo único que había en el refrigerador, y se las arregló para mantener un ambiente de normalidad durante las siguientes 2 horas. Aurelio no salió del dormitorio en ningún momento, aunque siguió hablando por teléfono. Esperanza alcanzó a distinguir que hizo al menos 3 llamadas, a su madre, a su hermano Nabor y a alguien más que no logró identificar. Después de bañar a los niños y acostarlos, Esperanza se quedó sentada en la cocina, mirando las cuentas por pagar que tenía esparcidas sobre la mesa. El recibo de la luz, la renta que vencía en una semana, la colegiatura de los niños que se había atrasado un mes. Todo eso dependía de su sueldo, y ahora tenía la oportunidad de mejorarlo considerablemente con el puesto de tiempo completo que le había ofrecido Patricia. Era cerca de las 10 de la noche cuando finalmente Aurelio salió del dormitorio. Tenía la cara roja y la respiración agitada, como si hubiera estado discutiendo durante horas. Se dirigió directamente a la cocina, donde Esperanza seguía revisando los papeles. «Ya hablé con mi familia», anunció, como si eso fuera una amenaza en sí mismo. «Y todos están de acuerdo en que te has puesto muy alzada últimamente». Esperanza levantó la vista de las cuentas y lo miró con una expresión que él no reconoció. Era una mezcla de cansancio y determinación que la hacía verse extrañamente poderosa. «¿Alzada? ¿Así le llaman a pedir respeto en tu familia? Mi madre tiene 60 años y ha estado casada 40. Ella sabe lo que significa ser una buena esposa». Aurelio se acercó a la mesa y puso las manos sobre ella, inclinándose hacia Esperanza, y me dijo que si sigues con esas actitudes, vas a destruir esta familia. «Aurelio, esta familia ya está destruida», respondió Esperanza, con una calma que la sorprendió a ella misma. Simplemente yo había estado fingiendo que no era así. El silencio que siguió fue tan tenso
que Esperanza podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina, el zumbido del refrigerador viejo y los latidos de su propio corazón. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Aurelio, su voz apenas un susurro. Quiero decir que esto no es un matrimonio, Aurelio, esto es... No sé qué es esto, pero no es lo que prometimos en el altar. Esperanza juntó todos los papeles en una pila y se levantó de la silla. Yo trabajo, yo pago las cuentas, yo cuido a los niños, yo limpio la casa, yo cocino, yo me preocupo por todo. ¿Tú qué haces? Yo busco trabajo todos los días. No, Aurelio, tú finges que buscas trabajo. Por primera vez en la conversación, Esperanza alzó la voz. ¿Sabes cuántas veces has traído un periódico para revisar los clasificados en los últimos 6 meses? 0. ¿Sabes cuántas veces has usado la computadora para buscar trabajo en Internet? Nunca. ¿Sabes cuántas veces has actualizado tu currículum? No tienes currículum. Aurelio retrocedió como si lo hubieran abofeteado. Por primera vez en años, no tenía una respuesta inmediata. Yo busco trabajo de otra manera. ¿De qué manera, Aurelio? Jugando dominó con Checo y los demás en la esquina, viendo televisión toda la tarde, yendo a visitar a tu mamá para quejarte de lo mala esposa que soy. Las palabras salían de Esperanza como si hubieran estado represadas durante años, esperando el momento correcto para liberarse. Cada acusación era precisa, cada observación era el resultado de años de frustración silenciosa. Tú no entiendes la presión que tengo, murmuró Aurelio, su voz perdiendo la fuerza que había tenido al principio. Es muy difícil para un hombre estar sin trabajo. Es muy difícil. Es difícil para mí también. Lo interrumpió Esperanza. Es difícil trabajar 8 horas y llegar a casa a hacer todo lo demás. Es difícil pagar todas las cuentas con un solo sueldo. Es difícil que me traten como si fuera una interesada cuando soy yo quien mantiene esta casa a flote. Pero es que tú eres mujer. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Que por ser mujer tengo que cargar con todo? ¿Que por ser mujer no tengo derecho a cansarme, a quejarme, a pedir ayuda? Aurelio se dejó caer en una de las sillas de plástico, pasándose las manos por el cabello. Por un momento, Esperanza vio un destello del hombre del que se había enamorado, vulnerable y perdido. Pero ese momento duró solo unos segundos antes de que volviera a endurecerse. Mi madre dice que las mujeres de antes no eran así, que sabían cuál era su lugar. Pues tu madre se casó en otra época, Aurelio. Las cosas han cambiado. Ahora las mujeres trabajamos, estudiamos, tenemos ambiciones más allá de servir a un hombre que ni siquiera nos respeta. Entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres que me vaya? ¿Quieres que deje a mis hijos sin padre? La pregunta flotó en el aire entre ellos como una bomba a punto de explotar. Esperanza se dio cuenta de que esa era exactamente la pregunta que había estado evitando hacerse durante años. ¿Qué quería realmente? Quiero que seas un esposo de verdad y un padre de verdad, respondió finalmente. Quiero que trabajes, que contribuyas, que me respetes, que respetes a tus hijos lo suficiente como para ser un buen ejemplo para ellos. ¿Y si no puedo? ¿Y si no soy lo que tú quieres que sea? Esa era la pregunta del $1.000.000 y ambos lo sabían. Esperanza lo miró a los ojos, esos ojos cafés que una vez la habían hecho sentir mariposas en el estómago, y se dio cuenta de que ya conocía la respuesta. Entonces tendremos que tomar decisiones difíciles. El sonido del llanto de Citlali desde el dormitorio interrumpió la conversación. Esperanza se levantó inmediatamente, agradecida por la distracción. Cuando llegó al cuarto de los niños, encontró a su hija sentada en la cama, con lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Tuviste una pesadilla? Mamá, ¿por qué están peleando tú y mi papá?, preguntó entre sollozos. Escuché gritos. Esperanza se sentó en la cama y abrazó a su hija, sintiendo cómo su corazón se partía en pedazos. Los niños no tenían por qué estar pasando por esto. No tenían por qué vivir en un ambiente lleno de tensión y conflicto. Mi cielo, a veces los adultos tenemos desacuerdos, pero eso no significa que no te amemos con toda nuestra alma. ¿Se van a separar como los papás de Sebastián? La pregunta directa de su hija de 6 años la tomó por sorpresa otra vez. ¿Cómo explicarle algo que ella misma no terminaba de entender? No lo sé, mi amor,
Pero lo que sí sé es que sin importar lo que pase, tú y tu hermano siempre van a tener una mamá que los ama más que a nada en el mundo. Citlali se acurrucó contra ella, y Esperanza la meció suavemente hasta que se volvió a quedar dormida. Cuando regresó a la cocina, Aurelio ya no estaba. Escuchó la puerta del departamento cerrarse, lo que significaba que había salido, probablemente a buscar consuelo en casa de su madre o en la cantina de la esquina con sus amigos. Esperanza se quedó sola en la cocina, rodeada de cuentas por pagar y decisiones por tomar. Por primera vez en años, el silencio no le pesaba. De hecho, se sentía liberador, sin los reproches constantes, sin la tensión en el aire, sin tener que caminar en puntas de pie para no molestar a alguien que parecía estar perpetualmente molesto. Podía finalmente escuchar sus propios pensamientos. Se sirvió una taza de té de manzanilla y se sentó de nuevo a la mesa. Tomó un cuaderno viejo y comenzó a escribir. Primero hizo una lista de todos sus gastos mensuales. Después calculó cuánto ganaría con el puesto de tiempo completo que le había ofrecido Patricia. Los números eran reveladores. Con el nuevo salario, no solo podría cubrir todos los gastos actuales, sino que le sobraría dinero para ahorrar y para darse algunos gustos que había olvidado que existían. Después hizo otra lista, esta vez de las cosas que cambiarían en su vida si Aurelio no estuviera. Sorprendentemente, casi todas las cosas en esa lista eran positivas. Menos estrés, menos gastos en cigarros y cerveza que él consumía, menos comida que preparar, menos ropa que lavar, menos reproches que escuchar. Por último, hizo una lista de las cosas que realmente la preocupaban de una separación: los niños, la opinión de la familia, la soledad, el miedo a lo desconocido. Pero mientras escribía, se dio cuenta de que muchos de esos miedos eran más imaginarios que reales. Los niños ya estaban viviendo en un ambiente tóxico. La familia de Aurelio nunca la había aceptado realmente. Y en cuanto a la soledad, ¿podía ser peor que sentirse sola mientras se está casada? Eran pasadas las 12 de la noche cuando Aurelio regresó. Esperanza escuchó sus pasos pesados en las escaleras, la llave luchando contra la cerradura, el murmullo de maldiciones mientras trataba de no hacer ruido. Olía a cerveza y cigarros cuando pasó por la cocina rumbo al dormitorio. ¿Estás despierta?, murmuró desde la puerta. Sí. Tenemos que hablar. Estoy aquí. Aurelio se acercó tambaleándose ligeramente. No estaba completamente borracho, pero sí había bebido lo suficiente como para que se le notara en la voz y en los movimientos. Hablé con mi hermano Nabor. Él dice que todas las mujeres pasan por estas crisis, que es normal que a cierta edad se pongan difíciles. Esperanza lo miró sin decir nada. ¿Crisis? ¿Ponerse difícil? Era increíble cómo él y su familia siempre encontraban la manera de convertir sus problemas legítimos en defectos de su carácter. También hablé con mi compadre Jesús. Su esposa pasó por lo mismo hace unos años. Quería trabajar, quería realizarse. Hizo comillas con los dedos al decir la palabra. Pero él la puso en su lugar, y ahora son muy felices. ¿La puso en su lugar?, repitió Esperanza sintiendo cómo la sangre le hervía en las venas. Sí. Le recordó quién manda en la casa. Le recordó cuáles son las prioridades de una mujer casada. Esperanza se levantó lentamente de la silla. La conversación que acababan de tener unas horas antes, los momentos de vulnerabilidad, la posibilidad de que las cosas cambiaran, todo eso se evaporó en un instante. Aurelio, yo no necesito que nadie me ponga en mi lugar, porque mi lugar es donde yo decida que debe estar. Y definitivamente, no voy a aceptar consejos del compadre Jesús, que le grita a su esposa en público y la humilla delante de sus propios hijos. Pues mi compadre tiene su casa en orden. Sus hijos lo respetan, su esposa lo respeta. Su esposa le tiene miedo a Aurelio. Hay una diferencia muy grande entre respeto y miedo. Pues a lo mejor eso es lo que necesitas tú. Un poco de miedo para que recuerdes quién es el hombre aquí. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Y el silencio que siguió fue ensordecedor. Esperanza lo miraba con una expresión que él nunca había visto antes. No era miedo, no era tristeza, no era ni siquiera enojo. Era algo mucho más peligroso. Era la mirada de alguien que acababa de tomar una decisión definitiva. Repite eso.
dijo con voz muy calmada. Yo no quise decir. No, repítelo. Dime exactamente lo que acabas de decir. Aurelio se dio cuenta de que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás, pero el alcohol y la frustración lo habían hecho ir demasiado lejos. Dije que a lo mejor necesitas un poco de miedo para que me quede callada, para que acepte todo sin quejarme, para que sea la esposa sumisa que tu familia quiere que sea. Esperanza terminó la frase por él. Pues ya sabes qué, Aurelio. El miedo se acabó. El miedo a quedarme sola. El miedo a lo que dirá tu familia. El miedo a no poder salir adelante. Se acabó todo. Se acercó a él y lo miró directamente a los ojos. ¿Pero sabes qué miedo acaba de nacer? Tu miedo. Porque te voy a decir algo que no esperabas escuchar. Me voy a divorciar de ti. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia. Aurelio la miraba como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. No, no puedes. No tienes dinero para un abogado. No tienes dónde vivir. No puedes cuidar a los niños tú sola. ¿Quién te dijo que no puedo? Esperanza sonrió por primera vez en la conversación. ¿Sabes qué he estado haciendo en mis ratos libres durante los últimos 5 años mientras tú jugabas dominó? He estado estudiando. Derecho. En línea. Ya casi termino la carrera. La expresión en el rostro de Aurelio cambió de incredulidad a pánico en cuestión de segundos. Eso es imposible. Yo me hubiera dado cuenta. Te hubieras dado cuenta si alguna vez te hubieras interesado en lo que hago. Pero estabas demasiado ocupado sintiéndote víctima como para notar que tu esposa se estaba preparando para no necesitarte. Esperanza se dirigió hacia el dormitorio, pero se detuvo en la puerta para decir una última cosa. Y Aurelio. Mañana voy a aceptar el puesto de tiempo completo. Y la próxima semana voy a hablar con un abogado. Espero que uses estos días para pensar dónde te vas a ir a vivir. Porque este departamento está a mi nombre y la renta la pago yo. El sonido de la puerta del dormitorio cerrándose resonó como un disparo en la noche. Del otro lado, Aurelio se quedó parado en la cocina, rodeado de las cuentas por pagar que su esposa había estado organizando y de la repentina realización de que el mundo tal como lo conocía acababa de colapsar. En el dormitorio, Esperanza se sentó en la cama y se permitió temblar por primera vez en toda la noche. Había dicho las palabras que había estado ensayando en su mente durante años. No había vuelta atrás. La mujer que había aceptado humillaciones, que había trabajado en silencio, que había mantenido la paz a costa de su propia felicidad, había muerto esa noche. En su lugar, había nacido alguien nuevo, una mujer que sabía su valor y que estaba dispuesta a luchar por él. El teléfono sonó a las 6 de la mañana. Esperanza, que apenas había logrado conciliar el sueño unas horas antes, contestó con voz ronca. Bueno, Esperanza Vázquez, ¿cómo te atreves a tratar así a mi hijo? La voz estridente de Remedios la despertó completamente. Buenos días, doña Remedios. No me vengas con buenos días. Mi Aurelio llegó a mi casa llorando como un niño. Le dijiste que te ibas a divorciar de él. Estás loca. Esperanza se incorporó en la cama y miró el reloj. Las 6 de la mañana de un sábado. Los niños estaban dormidos, y su suegra había decidido que era el momento perfecto para una confrontación telefónica. Doña Remedios, lo que pase entre Aurelio y yo es asunto nuestro. No. Es asunto de toda la familia. Ese hombre es mi hijo. Esos niños son mis nietos. Y tú no vas a destruir esta familia por tus caprichos de mujer moderna. Mujer moderna. Otra etiqueta despectiva para evitar enfrentar la realidad. Doña Remedios, voy a colgar ahora. Cuando usted se calme y quiera tener una conversación civilizada, puede llamar otra vez. No te atrevas a colgarme. Te voy a demandar. Te voy a quitar a mis nietos. Una mujer como tú no merece ser madre. Esperanza colgó el teléfono. Le temblaban las manos, pero no de miedo. Era de una mezcla de adrenalina y liberación. Había colgado el teléfono a su suegra. Había puesto un límite. Había dicho no a alguien que había estado abusando de ella durante años. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. Esperanza lo miró por un momento, respiró profundamente y lo apagó. Por primera vez en 10 años, iba a desayunar en paz. El lunes por la mañana,
Esperanza se despertó con una sensación extraña en el pecho. No era la opresión familiar de la ansiedad que había sentido cada mañana durante los últimos años, sino algo diferente, una mezcla de nerviosismo y expectación, como si fuera el primer día de clases después de unas largas vacaciones. Se levantó antes que los niños, se bañó con calma, y por primera vez en meses se tomó el tiempo de arreglarse bien. Se puso su mejor blusa, la azul marino que había comprado en rebajas hace 2 años y que guardaba para ocasiones especiales. Se peinó cuidadosamente y hasta se puso un poco de labial que había encontrado en el fondo de su bolsa. Cuando Tadeo y Citlali bajaron a desayunar, la encontraron tarareando una canción mientras preparaba huevos revueltos con jamón. Era un lujo que normalmente no se permitían, pero había decidido que ese día merecía una celebración, aunque fuera pequeña. «Mamá, te ves diferente», observó Citlali, siempre tan perceptiva. «¿Diferente cómo, mi amor?» Como más feliz. Como si hubieras dormido muy bien. Esperanza sonrió genuinamente. Era cierto. A pesar de toda la tensión del fin de semana, a pesar de las llamadas constantes de su suegra que había decidido ignorar, a pesar de que Aurelio había pasado los últimos 2 días prácticamente mudo, había dormido mejor que en años. Era como si al fin haber dicho la verdad en voz alta hubiera liberado una tensión que había estado cargando en los músculos durante una década. «Sí, dormí muy bien, mi cielo. Y hoy va a ser un buen día». Aurelio apareció en la cocina cuando los niños ya estaban terminando de desayunar. Se veía terrible. Ojos hinchados, barba de varios días, la misma ropa que había usado el viernes. Era obvio que había pasado el fin de semana en casa de su madre, probablemente siendo consolado y alimentando su versión de los hechos, en la que él era la víctima inocente de una esposa ingrata. «Buenos días», murmuró sin mirar a nadie directamente. Los niños le respondieron con su habitual alegría matutina, pero Esperanza simplemente asintió mientras servía jugo de naranja en los vasos. No había hostilidad en su gesto, pero tampoco había la calidez forzada que había estado manteniendo durante años para mantener la paz. «Esperanza, tenemos que hablar», dijo Aurelio cuando los niños se fueron a preparar sus mochilas. «Estoy aquí. Mi familia quiere que vengas a la casa esta tarde, para que platiquemos todos juntos, para ver si podemos arreglar esto». Esperanza dejó de lavar los platos y se volteó para mirarlo. La expresión en su rostro era de genuina curiosidad, como si estuviera observando a una especie animal desconocida. «¿Tu familia quiere que vaya para que arreglemos esto?» «Sí. Mi mamá dice que seguramente todo esto es un malentendido, que si hablamos como gente civilizada». «Aurelio, tu mamá me llamó ayer a las 6 de la mañana para gritarme e insultarme, y ahora quiere que vaya a su casa para una conversación civilizada». Aurelio se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que Esperanza conocía muy bien. «Es que está muy alterada. Se siente traicionada porque nunca le dijiste que estabas estudiando. Se siente como si le hubieras mentido a toda la familia». La lógica retorcida de esa declaración casi hizo reír a Esperanza. ¿Su suegra se sentía traicionada porque ella había estudiado una carrera en secreto? ¿No porque su hijo había sido un mantenido durante 5 años? «Aurelio, yo no le debo explicaciones a tu madre sobre mi vida. Y definitivamente no voy a ir a su casa para que me regañe como si fuera una niña traviesa. Pero es que, si no vas, van a pensar que no quieres solucionar las cosas. Van a pensar que de verdad quieres el divorcio». «Es que sí quiero el divorcio, Aurelio. Eso no ha cambiado desde el viernes por la noche». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque silencioso. Aurelio la miraba como si esperara que dijera que era una broma, que había cambiado de opinión, que todo había sido un arranque emocional que ya se le había pasado. Pero ¿y los niños? ¿Y todo lo que hemos construido juntos? ¿Qué hemos construido, Aurelio? Esperanza se acercó a la mesa y se sentó frente a él. «Dime honestamente, ¿qué hemos construido juntos en los últimos 5 años?» Aurelio abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Esperanza vio cómo sus ojos se movían de un lado a otro, buscando una respuesta que no llegaba. «Los niños van a estar bien», continuó ella con voz gentil pero firme. «Van a tener 2 padres que los aman pero que viven separados.
Eso es mejor que tener dos padres que viven juntos pero que son infelices. Yo no soy infeliz, murmuró Aurelio. ¿De verdad? ¿De verdad eres feliz viviendo de la caridad de tu esposa? ¿De verdad eres feliz sabiendo que no aportas nada a esta familia? ¿De verdad eres feliz viendo cómo tus hijos crecen pensando que los hombres no trabajan y que las mujeres deben cargar con todo? Cada pregunta era como un golpe certero. Esperanza no las estaba haciendo con maldad, sino con la esperanza genuina de que Aurelio por fin se mirara en el espejo y viera lo que había estado evitando ver durante años. Es que es difícil encontrar trabajo. Es difícil, sí, pero no imposible. Y desde luego no es imposible durante 5 años consecutivos. Esperanza se levantó y comenzó a guardar los platos limpios. Aurelio, la verdad es que creo que tú tampoco eres feliz. Creo que sabes que las cosas están mal, pero es más fácil culparme a mí que hacer algo para cambiarlas. El timbre de la puerta interrumpió la conversación. Esperanza miró el reloj. Las 7:30 de la mañana. Era demasiado temprano para visitas sociales. Cuando abrió la puerta, se encontró con Remedios parada en el pasillo, vestida completamente de negro como si fuera a un funeral, con una expresión de determinación que no presagiaba nada bueno. Buenos días, Esperanza. Vengo a hablar contigo. Buenos días, doña Remedios. Me parece que no es un buen momento. Pues va a tener que ser un buen momento, porque no me voy a ir hasta que aclaremos las cosas. Sin esperar invitación, Remedios empujó la puerta y entró al departamento. Esperanza sintió cómo se le tensaban todos los músculos del cuerpo. Durante 10 años había permitido que esa mujer entrara a su casa cuando se le diera la gana. Había tolerado sus comentarios, había aguantado sus desplantes. Pero algo había cambiado fundamentalmente en su interior. Doña Remedios, le voy a pedir que se retire. Los niños se están preparando para ir a la escuela y no quiero que presencien una discusión. Los niños. Precisamente de eso vengo a hablar. La voz de Remedios se elevó inmediatamente. ¿Cómo te atreves a amenazar con quitarle los hijos a mi Aurelio? Yo nunca dije que le iba a quitar los hijos. Dije que me iba a divorciar. Es lo mismo. Todo el mundo sabe que en los divorcios las mujeres se quedan con los niños y no dejan que los padres los vean. Esperanza se dio cuenta de que esta conversación podía escalar rápidamente, y no quería que sus hijos la escucharan. Se acercó a las escaleras y les gritó: «¡Niños! ¡Salgan ya para la escuela!». No se olviden de sus loncheras. Tadeo y Citlali bajaron corriendo. Saludaron a su abuela con besos rápidos y salieron prácticamente volando hacia la parada del camión. Esperanza sabía que tenían curiosidad por la tensión que se respiraba en el ambiente, pero también sabía que ya habían presenciado suficientes escenas adultas para toda una vida. Una vez que los niños se fueron, Remedios se quitó toda pretensión de civilidad. «A ver, muchachita, vamos a aclarar las cosas de una vez por todas. Mi hijo me contó que le dijiste que te ibas a divorciar de él. Eso no va a pasar». «¿Disculpe?». Esperanza la miró con una mezcla de incredulidad y diversión. «¿Cómo que no va a pasar? Porque yo no lo voy a permitir. En esta familia no hay divorciados. Mi Aurelio es un buen hombre y tú eres una malagradecida que no sabe valorar lo que tiene». Esperanza se quedó callada por un momento, observando a su suegra. Era una mujer de 60 años, bajita y robusta, con el cabello siempre perfectamente peinado y una tendencia a vestirse como si fuera a misa sin importar la ocasión. Durante 10 años esa mujer la había intimidado con sus comentarios pasivo-agresivos, sus sugerencias sobre cómo debería comportarse, sus comparaciones constantes con otras nueras que supuestamente eran mejores esposas. Pero ahora, viéndola ahí parada en su sala, gritando como una niña berrinchuda, Esperanza se dio cuenta de algo que debería haber sido obvio hace mucho tiempo. Remedios era solo una mujer mayor con opiniones, no una autoridad divina cuyas palabras fueran ley. «Doña Remedios, siéntese por favor». El tono calmado y controlado de Esperanza pareció desarmar a Remedios por un momento. Se sentó en el borde del sofá, como si estuviera lista para saltar en cualquier momento. «Quiero que entienda algo muy claramente», continuó Esperanza, sentándose en la silla frente a ella. «Yo respeto que usted ame a su hijo. Es normal que una madre quiera proteger a su hijo.
Pero lo que no voy a tolerar es que venga a mi casa a gritarme e insultarme. Yo no la estoy insultando. Le estoy diciendo la verdad. La verdad según usted. Pero ¿sabe cuál es la verdad según yo? Su hijo no ha trabajado de manera estable en 5 años. Su hijo no ha contribuido económicamente a esta casa en 5 años. Su hijo trata a sus propios hijos como si fueran una molestia, cuando le pido que los cuide mientras trabajo. Remedios abrió la boca para protestar, pero Esperanza levantó la mano para detenerla. No he terminado. La verdad es que yo he mantenido esta familia sola durante 5 años. He pagado la renta, los servicios, la comida, la ropa de los niños, sus útiles escolares, sus consultas médicas. Todo. ¿Y sabe qué he recibido a cambio? Que me llamen interesada cada vez que pido dinero para mis gastos personales. Pero es que esa es tu obligación como esposa. No. Por primera vez en la conversación, Esperanza alzó la voz. Esa no es mi obligación. Mi obligación como esposa es amar, respetar y apoyar a mi esposo. Y yo he hecho eso durante 10 años. Pero la obligación es mutua, y su hijo no ha cumplido con la suya. Remedios se quedó callada por un momento, pero Esperanza podía ver cómo trabajaba su mente, buscando una nueva línea de ataque. Pero es que los hombres a veces pasan por rachas difíciles. Mi esposo también pasó por momentos difíciles, y yo lo apoyé. Para eso es el matrimonio. 5 años, doña Remedios. ¿Su esposo pasó 5 años sin trabajar mientras usted mantenía la casa? Bueno, no exactamente 5 años, pero ¿cuánto tiempo? Pues, unos meses. Aurelio ha estado desempleado o subempleado 5 años. No meses. 5 años. Y en lugar de buscar trabajo de manera seria, se la pasa jugando dominó con sus amigos y quejándose de lo difícil que está la situación. Esperanza se levantó y se acercó a la ventana. Podía ver a los niños esperando el camión en la esquina, riéndose de algo que había dicho Tadeo. Se veían felices, despreocupados. Era exactamente así como quería que se sintieran siempre. Doña Remedios, ¿usted quiere que sus nietos crezcan pensando que es normal que las mujeres trabajen para mantener a hombres que no quieren trabajar? Pero es que Aurelio sí quiere trabajar. Es solo que no encuentra. En 5 años, doña Remedios, en 5 años, en una ciudad de 20 millones de habitantes, ¿no ha encontrado ni un solo trabajo? Ni siquiera de medio tiempo, ni siquiera en construcción, que es lo que él sabe hacer. Remedios se retorció las manos en el regazo. Era obvio que nunca había pensado en los números de esa manera. Es que está muy difícil la situación económica. Está difícil, sí. Por eso yo trabajo. Por eso millones de mujeres en este país trabajan. Por eso millones de hombres se levantan todos los días a buscar trabajo hasta que lo encuentran. La situación económica no es una excusa para dejar de intentar. Aurelio había estado escuchando desde la cocina, y finalmente se acercó a la sala. Se veía avergonzado como un niño que acaba de ser regañado en público. «Mamá, tal vez deberíamos irnos». «No, no nos vamos hasta que esta muchacha entre en razón». Remedios se levantó del sofá y se dirigió directamente a Esperanza. «A ver, dime exactamente qué es lo que quieres. ¿Quieres que mi hijo se humille buscando cualquier trabajo? ¿Quieres que acepte una miseria de sueldo? Quiero que su hijo actúe como un hombre adulto y responsable. Quiero que contribuya a esta familia de la manera que pueda. Si eso significa aceptar un trabajo que no sea perfecto, pues sí, eso quiero. Pero es que él tiene experiencia en construcción. No puede andar aceptando trabajos de cualquier cosa. ¿Sabe qué, doña Remedios? Yo estudié contabilidad. Tengo un título universitario. Pero cuando necesitaba dinero para mantener a mi familia, acepté trabajos de limpieza, de mesera, de lo que fuera. Porque cuando tienes responsabilidades, haces lo que tienes que hacer. Pero eso es diferente. ¿Por qué es diferente? ¿Porque soy mujer? ¿Porque se supone que las mujeres podemos humillarnos, pero los hombres no? Remedios se quedó sin respuesta. Por primera vez en toda la conversación, se quedó completamente callada. «Mire, doña Remedios», continuó Esperanza con voz más suave, «yo entiendo que usted quiere proteger a su hijo, pero protegerlo de las consecuencias de sus decisiones no le está haciendo ningún favor. Al contrario,
Lo está lastimando. ¿Cómo lo estoy lastimando? Lo está lastimando porque le está enseñando que puede comportarse como un adolescente irresponsable, y siempre va a tener a alguien que lo defienda. Lo está lastimando porque le está quitando la oportunidad de crecer, de madurar, de convertirse en el hombre que podría ser. Aurelio se acercó a su madre y le puso una mano en el hombro. Mamá, vámonos. Esto no está funcionando. Pero Remedios no estaba lista para rendirse. ¿Y tú?, le gritó a su hijo. ¿Vas a permitir que tu esposa me hable así? ¿Vas a permitir que me falte al respeto en mi propia cara? Aurelio miró alternativamente a su madre y a su esposa, claramente atrapado entre dos fuegos. Durante 38 años había sido el hijo que siempre obedecía a su madre. Pero ahora se enfrentaba a una realidad que no podía seguir evitando. Mamá, ella no te está faltando al respeto. Te está diciendo la verdad. El silencio que siguió fue tan denso que Esperanza podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina. Remedios miraba a su hijo como si acabara de abofetearla. ¿Tú también estás en su contra? No estoy en contra de nadie, mamá. Pero tal vez Esperanza tiene razón. Tal vez sí he estado evitando mis responsabilidades. Remedios se dirigió hacia la puerta con pasos furiosos. Está bien, muy bien. Pero no vengan llorando conmigo cuando todo esto se vaya al infierno, y no esperen que los ayude cuando se den cuenta del error que están cometiendo. La puerta se cerró con tanta fuerza que hizo temblar los cuadros de la pared. Esperanza y Aurelio se quedaron parados en la sala procesando lo que acababa de pasar. Nunca le había hablado así a mi mamá, murmuró Aurelio. ¿Cómo te sientes? Aurelio pensó por un momento antes de responder. Asustado, pero también aliviado. Esperanza asintió. Sabía exactamente a qué se refería. Aurelio, tengo que irme a trabajar. Pero cuando regrese esta tarde, necesitamos tener una conversación seria. Una conversación real, sin gritos, sin reproches, sin culpas. Solo dos adultos hablando sobre el futuro. ¿Todavía hay futuro para nosotros? La pregunta flotó en el aire entre ellos. Esperanza lo miró a los ojos. Esos ojos que una vez la habían enamorado, y sintió una mezcla de tristeza y esperanza. No lo sé, Aurelio. Eso depende de si tú realmente quieres que lo haya. En la oficina, Patricia inmediatamente notó que algo había cambiado en Esperanza. ¿Te ves diferente? Más firme. ¿Todo bien en casa? En realidad, licenciada, quería hablar con usted sobre la oferta de trabajo de tiempo completo. Por supuesto, ¿ya decidiste? La acepto. Y también quería preguntarle si conoce algún abogado especialista en derecho familiar. Patricia la miró con una mezcla de comprensión y admiración. Conozco al mejor. Se llama licenciado Fernando Herrera. Es especialista en divorcios y custodia de menores, y tiene fama de ser muy justo con las mujeres trabajadoras. ¿Podría darme su número? Te voy a hacer algo mejor. Te voy a pedir una cita para esta semana, como un favor personal. Esperanza sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Durante tantos años había estado sola en sus luchas, que tener a alguien que la apoyara sin juzgarla era casi abrumador. Licenciada, yo no sé cómo agradecerle. No me agradezcas nada. Solo prométeme que no vas a permitir que nadie te convenza de que no mereces ser feliz. El resto del día pasó en una nebulosa de trabajo y planificación. Esperanza organizó sus nuevas responsabilidades, calculó su nuevo presupuesto, y por primera vez en años, hizo planes que dependían únicamente de ella misma. Cuando llegó a casa esa tarde, encontró a Aurelio sentado en la mesa de la cocina con un periódico extendido frente a él. No era cualquier periódico, era la sección de clasificados, y tenía varios anuncios marcados con círculos rojos. ¿Qué es eso?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Ofertas de trabajo. Marqué todas las que podría hacer. Construcción, mantenimiento, seguridad, incluso algunas de intendencia. Esperanza se sentó frente a él y examinó los anuncios marcados. Había por lo menos 15 círculos rojos. ¿Vas a llamar? Ya llamé a 3. 2 me dieron cita para mañana, y uno me dijo que fuera directamente a la obra en la colonia Roma. Por primera vez en 5 años, Esperanza vio algo en los ojos de Aurelio que había creído perdido para siempre. Determinación. Aurelio, ¿por qué ahora? ¿Qué cambió?
Él se pasó la mano por el cabello, ese gesto nervioso que ella conocía tan bien. Lo que cambió fue que por primera vez en mucho tiempo, alguien me dijo la verdad. Mi mamá, mis hermanos, mis amigos, todos me decían que tú eras el problema, que eras muy exigente, muy materialista, muy esto, muy aquello. Pero nunca nadie me dijo que yo también tenía parte de la culpa. Y ahora te das cuenta. Ahora me doy cuenta de que mis hijos me van a recordar como el papá que no trabajaba. Me van a recordar como el hombre que dejó que su mamá cargara con todo. Y no quiero que esa sea mi herencia. Esperanza sintió algo que no había sentido en años. Una pequeña chispa de esperanza. No sabía si iba a ser suficiente para salvar su matrimonio, pero al menos era un comienzo. ¿Y qué hay del divorcio?, preguntó suavemente. Aurelio la miró directamente a los ojos. No te voy a pedir que cambies de opinión. Me he portado tan mal contigo durante tanto tiempo que entiendo perfectamente por qué quieres divorciarte. Pero sí te voy a pedir una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. No con palabras, sino con hechos. ¿Qué tipo de oportunidad? Dame 6 meses. 6 meses para conseguir trabajo, para contribuir económicamente, para ser el esposo y el padre que debería haber sido desde el principio. Si en 6 meses no ves una diferencia real, no te volveré a molestar con el tema del divorcio. Esperanza se quedó callada por un largo momento. La propuesta era tentadora, pero también había aprendido a desconfiar de las promesas de Aurelio. ¿Y si en esos 6 meses vuelves a los viejos hábitos? ¿Y si consigues trabajo pero después lo dejas? ¿Y si tu familia te convence de que yo soy la mala del cuento otra vez? Entonces me iré de la casa yo mismo. Sin pleitos, sin drama, sin involucrar a los niños. Era una propuesta seria, hecha por un hombre que por primera vez en años parecía estar hablando desde un lugar de honestidad y no de desesperación. Voy a pensarlo, dijo finalmente Esperanza. Pero mientras tanto, las cosas van a cambiar aquí. Yo voy a trabajar tiempo completo, voy a tomar decisiones sobre mi vida sin pedir permiso, y no voy a tolerar que tu familia me trate mal. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Esa noche, mientras los niños cenaban y compartían las anécdotas de su día en la escuela, Esperanza observó a su familia con nuevos ojos. Por primera vez en mucho tiempo, había una sensación de paz en la mesa. No sabía si iba a durar. No sabía si Aurelio realmente iba a cumplir sus promesas. Pero al menos ahora había esperanza. El teléfono sonó durante la cena. Esperanza miró la pantalla. Era Remedios. Sin dudarlo, rechazó la llamada. ¿No vas a contestar?, preguntó Aurelio. No. Los domingos en la noche son para la familia. Y a partir de ahora, voy a decidir cuándo quiero hablar con tu madre y cuándo no. Aurelio asintió sin protestar. Era un pequeño cambio, pero simbólicamente enorme. Por primera vez en 10 años, Esperanza había puesto límites claros, y su esposo los había respetado. Tal vez, solo tal vez, había esperanza después de todo. 3 meses después de aquella conversación en la mesa de la cocina, la vida de Esperanza había cambiado de maneras que nunca había imaginado. Aurelio había conseguido trabajo en una constructora mediana que se dedicaba a proyectos residenciales, y para sorpresa de todos, incluyendo de Esperanza, no solo había mantenido el empleo, sino que había recibido una promoción a supervisor de obra después de solo 2 meses. Su salario, aunque no era espectacular combinado con el ingreso de tiempo completo de Esperanza, había transformado la economía familiar de manera radical. Por primera vez en años, tenían dinero ahorrado. No mucho, pero lo suficiente para que Esperanza pudiera comprarse ropa nueva sin sentirse culpable, para que los niños tuvieran útiles escolares de calidad, y para que la familia pudiera permitirse pequeños lujos como ir al cine los domingos o cenar en un restaurante ocasionalmente. Pero los cambios más importantes no eran económicos. Aurelio había comenzado a participar activamente en la crianza de los niños, ayudándolos con las tareas, llevándolos al parque los sábados, e incluso había aprendido a cocinar algunos platillos básicos para que Esperanza no tuviera que preparar la cena todos los días. La dinámica familiar había mejorado tanto que incluso los maestros de los niños habían comentado sobre el cambio positivo en su comportamiento escolar. Remedios, por supuesto,
No había estado feliz con las transformaciones. Durante las primeras semanas después de la confrontación, había intentado varias estrategias para recuperar su influencia sobre su hijo. Llamadas dramáticas a medianoche inventando emergencias de salud, visitas sorpresa con parientes lejanos para mediar en la situación, e incluso había llegado al extremo de aparecerse en el trabajo de Aurelio para hablar con él sin interferencias de su esposa. Pero Aurelio, para crédito suyo, había mantenido firme su nueva posición. Le había dicho claramente a su madre que respetaba su opinión, pero que las decisiones sobre su matrimonio y su familia las tomaría él junto con Esperanza. El punto de quiebre final con Remedios había llegado cuando intentó convencer a los niños de que su mamá era mala porque no dejaba que su papá fuera feliz. Citlali, con la honestidad brutal de una niña de 6 años, le había respondido: «Pero abuela, mi papá sí es feliz ahora. Ya no grita y juega conmigo todos los días». Ese comentario había sido como una bofetada de realidad para Remedios, quien se dio cuenta de que su propia estrategia se había vuelto en su contra. Era un viernes por la tarde cuando el abogado Fernando Herrera llamó a Esperanza para darle una noticia que cambiaría todo nuevamente. «Señora Vázquez, necesito que venga a mi oficina lo antes posible. Hay algo muy importante que necesitamos discutir sobre su caso». «¿Pasó algo malo, licenciado?», preguntó Esperanza, sintiendo inmediatamente cómo se le aceleraba el corazón. «Al contrario, pasó algo muy bueno, pero necesito explicárselo en persona». El despacho del licenciado Herrera estaba ubicado en una elegante oficina en la colonia Condesa, muy diferente a todo lo que Esperanza había experimentado en su vida. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y reconocimientos, y los muebles eran de madera oscura y piel genuina. Era el tipo de lugar que la habría intimidado hace unos meses, pero ahora se sentía cómoda y segura de sí misma. «Señora Vázquez, siéntese por favor», le dijo el licenciado, un hombre de unos 50 años con cabello canoso y una sonrisa cálida. «Lo que tengo que decirle es bastante sorprendente». «¿Sorprendente en qué sentido? ¿Usted sabía que su esposo recibió una herencia hace 3 años?» Esperanza sintió como si le hubieran echado un vaso de agua fría en la cara. ¿Una herencia? ¿De quién? De su tío Evaristo, hermano de su padre. Aparentemente murió en Estados Unidos y dejó una propiedad en Texas que fue vendida. El dinero se depositó en una cuenta bancaria que está a nombre de su esposo. Eso es imposible. Aurelio me habría dicho si hubiera recibido una herencia». El licenciado Herrera abrió una carpeta y sacó varios documentos. «Señora, tengo aquí los registros bancarios. Su esposo recibió la suma de 2.8 millones de pesos hace exactamente 3 años y 2 meses. Esperanza se quedó sin aliento. 2.8 millones de pesos. Mientras ella se había matado trabajando, vendiendo sus pocas pertenencias de valor, pidiendo prestado para las emergencias médicas de los niños, su esposo había tenido casi 3 millones de pesos guardados en una cuenta secreta. ¿Cómo obtuvo usted esta información? Como parte del proceso de divorcio, tengo derecho a solicitar información financiera de ambas partes. Cuando corrí el reporte crediticio de su esposo, aparecieron varias cuentas bancarias que no habían sido declaradas. ¿Varias cuentas? 3 cuentas diferentes. La cuenta principal tiene actualmente 2.1 millones de pesos. Las otras 2 tienen cantidades menores pero significativas. Esperanza sintió como el mundo se tambaleaba a su alrededor. Durante 3 años, mientras ella había trabajado turnos dobles, mientras había llorado por las noches preguntándose cómo iba a pagar la colegiatura de los niños, mientras había aceptado humillaciones de su suegra por pedir dinero para gastos básicos, Aurelio había sido millonario. Licenciado, ¿qué significa esto legalmente? Significa varias cosas muy importantes. Primero, que su esposo cometió fraude al ocultarle activos matrimoniales. Segundo, que usted tiene derecho a la mitad de esos activos, ya que fueron adquiridos durante el matrimonio. Y tercero, que podemos solicitar compensación adicional por el daño emocional y económico que le causó esta ocultación. ¿Compensación adicional? Señora Vázquez, usted trabajó durante 3 años manteniendo a su familia mientras su esposo tenía recursos suficientes para vivir cómodamente.
Eso constituye una forma de abuso económico. Podemos solicitar que él le pague una compensación por los ingresos que usted generó durante ese periodo. Esperanza se recostó en la silla, tratando de procesar toda la información. La rabia que sentía era tan intensa que le temblaban las manos. ¿Cuánto tiempo tenemos para proceder? Podemos presentar la demanda la próxima semana. Con la evidencia que tengo es un caso muy sólido. Su esposo no va a tener más opción que negociar. ¿Y la custodia de los niños? Con esta información usted tiene una posición muy fuerte. Un padre que oculta recursos familiares mientras sus hijos pasan necesidades no va a ser visto favorablemente por ningún juez. Esperanza salió de la oficina del abogado con una mezcla de emociones que nunca había experimentado. Estaba furiosa, traicionada, pero también se sentía extrañamente empoderada. Finalmente tenía las cartas ganadoras en sus manos. El viaje de regreso a casa en el metro le dio tiempo para planear exactamente qué iba a decir. No iba a gritar, no iba a llorar, no iba a perder el control. Iba a confrontar a Aurelio con la frialdad calculada de alguien que había sido traicionada de la manera más vil. Cuando llegó al departamento, encontró a Aurelio en la cocina, ayudando a Tadeo con un proyecto de ciencias. La escena se veía tan normal, tan familiar, que por un momento sintió una punzada de dolor. Este era el hombre que había comenzado a convertirse en el esposo y padre que siempre había querido, pero también era el hombre que la había engañado de la manera más cruel posible. «Hola, amor», la saludó Aurelio con una sonrisa genuina. «¿Cómo te fue en el trabajo?» «Muy bien. ¿Podrías decirle a Tadeo que termine su tarea en su cuarto? Necesito hablar contigo». Algo en el tono de su voz hizo que Aurelio la mirara más atentamente. «¿Está todo bien?» «En su cuarto, Tadeo. Ahora». Su hijo, que había aprendido a reconocer cuando los adultos necesitaban hablar de cosas serias, recogió sus materiales rápidamente y subió las escaleras. Esperanza se sentó en la mesa de la cocina y puso una carpeta frente a ella. Aurelio se sentó al otro lado, con una expresión cada vez más preocupada. «Aurelio, quiero que me digas la verdad sobre algo muy específico. ¿Alguna vez has recibido dinero que no me hayas dicho?» La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. «¿A qué te refieres?» «A cualquier cantidad de dinero. Herencias, premios, trabajos extras, cualquier cosa». Esperanza podía ver cómo trabajaba la mente de Aurelio, calculando qué tanto sabía ella, decidiendo qué tanto podía seguir ocultando. «Bueno, a veces mis amigos me dan algo cuando jugamos cartas. No me refiero a eso, Aurelio. Me refiero a cantidades importantes. Me refiero a herencias». El color se le fue de la cara completamente. Esperanza supo en ese momento que él sabía exactamente de qué estaba hablando. ¿Cómo supiste? La confesión implícita fue como un puñal en el corazón. Hasta ese momento, una pequeña parte de ella había esperado que fuera un malentendido, que hubiera una explicación inocente. «¿Entonces es cierto? ¿Recibiste una herencia y no me dijiste?» Aurelio se pasó las manos por el rostro, con la expresión de alguien que sabe que ya no tiene escapatoria. «Sí, pero puedo explicar». «Explica». Su voz era tan fría que hasta a ella misma la sorprendió. «Mi tío Evaristo murió en Texas hace 3 años. Dejó una casa que se vendió y me dejó su parte a mí». «¿Cuánto dinero, Aurelio?» «Esperanza, déjame explicarte por qué no te dije». «¿Cuánto dinero?» El grito resonó en la cocina como un disparo. Esperanza no había planeado gritar, pero la combinación de la traición y la evasiva de Aurelio había roto su autocontrol. $2.800.000 pesos, murmuró él, sin levantar la vista de la mesa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperanza sentía como si estuviera viendo la escena desde afuera de su propio cuerpo. $2.800.000 pesos, repitió lentamente. Mientras yo trabajaba turnos dobles, mientras vendí mis aretes de oro para pagar tu operación de apendicitis, mientras pedí prestado para la colegiatura de los niños. Esperanza, déjame explicarte. ¿Explicarme qué? Se levantó de la silla tan bruscamente que la hizo caer. ¿Explicarme cómo pudiste verme trabajar como una esclava mientras tú tenías casi 3 millones de pesos?
explicarme cómo pudiste dejar que tus hijos usaran zapatos rotos mientras tú tenías dinero para comprarles cualquier cosa? Es que no sabía cómo decírtelo. Sabía que te ibas a enojar. ¿Que me iba a enojar? La risa que salió de Esperanza era histérica. ¿Te preocupaba que me enojara porque teníamos dinero? ¿Estás completamente loco? No es eso. Es que sabía que si te decía, ibas a querer gastar todo el dinero. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, y en el momento en que las dijo supo que había cometido un error fatal. ¿Que iba a querer gastar todo el dinero? La voz de Esperanza bajó a un susurro peligroso. ¿Gastarlo en qué, Aurelio? ¿En comida para nuestros hijos? ¿En ropa que no estuviera rota? ¿En no tener que preocuparme cada mes por cómo iba a pagar la renta? No, no quise decir eso. Sí quisiste decir exactamente eso. Creíste que yo era tan irresponsable, tan interesada, tan gastona, que no podías confiar en mí con el dinero de nuestra familia. Esperanza se acercó a él y se inclinó para hablarle directamente al oído. ¿Sabes qué es lo más patético de todo esto, Aurelio? Que durante 3 años me hiciste sentir culpable por pedir dinero para gastos básicos. Me hiciste sentir como una interesada por querer zapatos sin agujeros. Tu madre me humilló diciéndome que era una mantenida, mientras tú sabías perfectamente que teníamos dinero suficiente para vivir cómodamente. Se enderezó y regresó a su lado de la mesa. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Que estos últimos 3 meses, cuando pensé que finalmente estabas cambiando, que finalmente estabas madurando, tú sabías que tenías ese dinero guardado. Tu transformación no era real, era solo otra mentira. No, no es cierto. Sí he cambiado. El trabajo, el comportamiento con los niños, todo eso es real. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no me dijiste del dinero cuando empezaste a trabajar? ¿Por qué no me dijiste cuando hablamos de darle una segunda oportunidad a nuestro matrimonio? Aurelio no tenía respuesta para eso, y ambos lo sabían. ¿Sabes qué, Aurelio? Tienes razón en una cosa. Sí me voy a gastar ese dinero. Me voy a gastar la mitad que me corresponde legalmente, más la compensación que me va a pagar el juez por 3 años de abuso económico. ¿Compensación? ¿De qué hablas? Esperanza abrió la carpeta que había puesto sobre la mesa y sacó los documentos que le había dado el licenciado Herrera. Hablé con mi abogado hoy. Resulta que ocultar activos matrimoniales es fraude, y hacer que tu esposa mantenga la familia mientras tienes recursos escondidos es una forma de abuso económico. Aurelio tomó los papeles con manos temblorosas y comenzó a leer. Con cada párrafo su cara se ponía más pálida. Esperanza, esto dice que me pueden quitar la custodia de los niños. Así es. Un padre que permite que sus hijos pasen necesidades mientras tiene dinero escondido no es considerado apto para la custodia compartida. Pero yo amo a mis hijos. Jamás les haría daño. Los últimos 3 años les hiciste daño, Aurelio. Los privaste de oportunidades, de comodidades, de la seguridad de saber que su familia tenía estabilidad económica. Y todo por tu egoísmo. El sonido de pasos en las escaleras interrumpió la conversación. Citlali apareció en la cocina con su pijama de unicornios frotándose los ojos. «Mamá, ¿por qué están gritando otra vez?» Esperanza inmediatamente cambió su expresión y se acercó a su hija. «Lo siento, mi amor. Los adultos a veces necesitamos hablar de cosas importantes y se nos sube la voz. ¿Se van a divorciar ahora sí?» La pregunta directa de su hija de 6 años hizo que Esperanza se diera cuenta de algo importante. Ya no tenía que proteger a sus hijos de la verdad. Ya no tenía que fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. «Sí, mi cielo. Tu papá y yo nos vamos a divorciar. ¿Es porque mi papá hizo algo malo?» Esperanza miró a Aurelio, que estaba sentado con la cabeza entre las manos, y sintió una mezcla de tristeza y determinación. A veces los adultos toman decisiones que lastiman a las personas que aman. Y cuando eso pasa, a veces es mejor vivir separados para que todos podamos ser más felices. ¿Pero vamos a seguir siendo una familia? Siempre vamos a ser una familia, mi amor. Solo que va a ser un tipo diferente de familia. Tú y Tadeo siempre van a tener un papá y una mamá que los aman muchísimo. Citlali se acercó a Aurelio y le puso una mano en el hombro. ¿Estás triste, papá? Aurelio levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas. Sí, princesa. Estoy muy triste porque cometí errores muy grandes.
¿Puedes arreglar los errores? Algunos errores son demasiado grandes para arreglarlos, mi amor. Esperanza se quedó observando la interacción entre padre e hija, y por primera vez en toda la tarde, sintió algo parecido a la compasión por Aurelio. No lo perdonaba, y ciertamente no iba a cambiar de opinión sobre el divorcio, pero podía ver que genuinamente se arrepentía de sus decisiones. Citlali, ve a despertar a tu hermano y díganle que bajen. Necesitamos hablar todos juntos. Cuando los niños estuvieron sentados en la sala, Esperanza y Aurelio se sentaron frente a ellos. Era una de las conversaciones más difíciles que habían tenido que tener como padres, pero también una de las más importantes. Niños, su papá y yo hemos decidido divorciarnos, comenzó Esperanza. Eso significa que ya no vamos a vivir juntos como esposos, pero siempre vamos a ser sus padres. Tadeo, que a los 8 años era más consciente de las complejidades de los problemas adultos, hizo la pregunta que Esperanza había estado temiendo. ¿Es por el dinero? ¿Porque no tenemos suficiente dinero? Esperanza y Aurelio se miraron. Habían acordado ser honestos con los niños, pero ¿qué tanto era apropiado decirles? En parte sí, hijo, respondió Aurelio. Tu mamá ha estado trabajando muy duro para mantener nuestra familia, y yo no he sido un buen esposo ni un buen proveedor. ¿Pero ahora ya tienes trabajo, papá? Sí, pero cometí errores muy grandes antes, errores que lastimaron mucho a tu mamá. Citlali, con la lógica simple de una niña pequeña, preguntó, ¿ya le dijiste perdón? Sí, princesa. Pero a veces los perdones no son suficientes para arreglar las cosas. Esperanza intervino antes de que la conversación se volviera demasiado pesada para los niños. Lo que queremos que entiendan es que ustedes no hicieron nada malo. Los divorcios son cosas de adultos y ustedes no tienen la culpa de nada. Y no importa lo que pase, ustedes siempre van a tener 2 padres que los aman más que a nada en el mundo. ¿Dónde va a vivir mi papá?, preguntó Tadeo. Tu papá va a buscar un departamento cerca de aquí, para que puedan visitarlo los fines de semana y pasar tiempo con él. ¿Y nosotros nos vamos a quedar aquí contigo? Sí, van a vivir aquí conmigo, pero van a ver a su papá muy seguido. Los niños hicieron más preguntas. ¿Si iban a cambiar de escuela? No. ¿Si iban a poder seguir viendo a sus amigos? Sí. ¿Si la abuela Remedios iba a seguir siendo su abuela? Sí. Pero las visitas iban a ser diferentes. Esperanza y Aurelio respondieron todo con la mayor honestidad posible, adaptando las explicaciones a la edad de cada niño. Cuando finalmente los niños se fueron a dormir, Esperanza y Aurelio se quedaron sentados en la sala, en un silencio que era menos hostil que agotado. ¿Hay alguna posibilidad de que cambies de opinión?, preguntó Aurelio finalmente. No, ni siquiera si te doy todo el dinero, ni siquiera si hago lo que sea para compensarte. Esperanza lo miró con una expresión que era más triste que enojada. Aurelio, no se trata del dinero, se trata de la confianza. Me mentiste durante 3 años, me viste sufrir, me viste trabajar hasta el cansancio, me viste vender mis cosas personales y nunca dijiste nada. Pero es que tenía miedo. ¿Miedo de qué? ¿Miedo de que fuéramos felices? ¿Miedo de que nuestros hijos tuvieran una buena vida? ¿Miedo de qué, exactamente? Aurelio se quedó callado por un largo momento antes de responder. Miedo de que si tenías dinero, ya no me necesitaras. La honestidad brutal de esa confesión golpeó a Esperanza como un rayo. De repente, todo tenía sentido. Aurelio había mantenido a su familia en la pobreza porque necesitaba que ella dependiera de él. Necesitaba sentirse indispensable. Necesitaba tener control. ¿Sabes qué es lo más triste de eso, Aurelio? Que yo sí te necesitaba. No necesitaba tu dinero. Te necesitaba a ti. Necesitaba a mi esposo, al padre de mis hijos, a mi compañero de vida. Pero tú preferiste mantenerme como tu dependiente en lugar de ser mi compañero. ¿Y ahora? Ahora ya no te necesito, y eso no es porque tenga dinero, es porque aprendí que puedo salir adelante sola. Estos últimos meses me demostraron que soy más fuerte de lo que creía. Se levantó del sofá y se dirigió hacia las escaleras. El lunes va a recibir los papeles de divorcio. Mi abogado se va a poner en contacto con usted para negociar los términos. Y quiero que se vaya de esta casa este fin de semana. ¿Este fin de semana tan pronto? Aurelio, he esperado 10 años para tomar el control de mi vida.
No voy a esperar ni un día más. Subió las escaleras sin voltear atrás. En su recámara, se sentó en la cama, y por primera vez en todo el día, se permitió llorar. No lloraba por Aurelio, no lloraba por su matrimonio, no lloraba por el dinero, lloraba por la mujer que había sido, por todos los años perdidos, por todas las humillaciones que había aceptado innecesariamente, pero también lloraba de alivio. Finalmente, después de una década de vivir la vida que otros esperaban que viviera, iba a poder vivir su propia vida. El sábado por la mañana, Aurelio empacó sus pertenencias en 3 maletas. No tenía muchas cosas: ropa, algunos libros, sus herramientas de trabajo. La mayoría de las cosas en el departamento las había comprado Esperanza a lo largo de los años. Los niños lo ayudaron a cargar las maletas al carro de un amigo que había venido a recogerlo. Había lágrimas, abrazos, promesas de que se verían muy pronto. Esperanza observó desde la ventana, sintiendo una mezcla de tristeza por sus hijos y alivio por ella misma. Cuando el carro se alejó por la calle, Citlali se acercó a ella. «Mamá, ¿estás triste?» «Un poquito, mi amor, pero también estoy aliviada». «¿Qué significa aliviada?» «Significa que me siento como si me hubieran quitado algo muy pesado de los hombros. Como cuando me quito la mochila después de la escuela». Esperanza sonrió por primera vez en días. «Exactamente como eso, mi cielo. Exactamente como eso». El lunes por la mañana, Esperanza llegó al trabajo con una sensación de ligereza que no había experimentado en años. Patricia la recibió con su habitual sonrisa cálida. «Te ves diferente, más libre». «Me siento libre, licenciada. Por primera vez en 10 años me siento completamente libre». «¿Cómo van las cosas con el divorcio?» «Mi abogado dice que va a ser más sencillo de lo que pensábamos. Con la evidencia del dinero oculto, Aurelio no tiene mucho poder de negociación». «¿Y los niños?» «Están bien. Más bien de lo que esperaba. En realidad, los niños son más resilientes de lo que creemos». Patricia se acercó al escritorio de Esperanza y le puso una mano en el hombro. «Quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti. Lo que hiciste requirió mucho valor. ¿Sabe qué es lo más extraño, licenciada? Durante años pensé que no tenía opciones, que estaba atrapada. Pero resulta que las opciones siempre estuvieron ahí. Solo tenía que ser lo suficientemente valiente para tomarlas». 3 semanas después, Esperanza recibió una llamada que no esperaba. Era de un programa de televisión de noticias que había escuchado sobre su caso a través del abogado. «Señora Vázquez, nos gustaría entrevistarla sobre su experiencia con el abuso económico. Su caso ha llamado mucho la atención, porque demuestra cómo las mujeres pueden ser víctimas de violencia financiera sin darse cuenta». «¿Violencia financiera?» «Sí. Es cuando una pareja controla los recursos económicos para mantener poder sobre la otra persona. Lo que le hizo su esposo es un ejemplo perfecto de este tipo de abuso». Esperanza pensó por un momento. La idea de aparecer en televisión la intimidaba, pero también se daba cuenta de que su historia podría ayudar a otras mujeres que estuvieran pasando por situaciones similares. «¿Puedo aparecer sin mostrar mi cara?» «Por supuesto. Podemos distorsionar su voz también si lo prefiere». «Acepto». La entrevista se transmitió un mes después. Esperanza contó su historia con honestidad y sin dramatismo, explicando cómo había permitido que la llamaran interesada mientras trabajaba para mantener a una familia cuyo jefe de hogar era millonario en secreto. Habló sobre los signos de abuso económico que había ignorado, sobre la importancia de tener independencia financiera y sobre cómo había encontrado el valor para cambiar su vida. El programa generó cientos de llamadas de mujeres que se identificaron con su historia. Algunas llamaron para compartir experiencias similares, otras para pedir consejos, y muchas simplemente para agradecerle por haber tenido el valor de hablar públicamente. Una de esas llamadas cambiaría la vida de Esperanza de una manera que nunca había imaginado. «Señora Vázquez, soy la licenciada Carmen Ruiz, directora de una organización que ayuda a mujeres en situaciones de violencia doméstica. Vi su entrevista y me gustaría invitarla a trabajar con nosotras». «¿Trabajar cómo?» «Como consejera y capacitadora. Su historia es muy poderosa, y su experiencia profesional en contabilidad la convertiría en una excelente instructora para enseñar a mujeres sobre independencia financiera».
Yo, yo no sé si estaría calificada para algo así. Señora Vázquez, usted vivió la experiencia, la sobrevivió, y ahora está ayudando a otras mujeres al compartir su historia. No hay mejor calificación que esa. El trabajo con la organización comenzó como un compromiso de medio tiempo los fines de semana. Esperanza daba talleres sobre manejo financiero personal, ayudaba a mujeres a abrir sus propias cuentas bancarias y compartía su experiencia en grupos de apoyo. Descubrió que tenía una habilidad natural para conectar con mujeres que habían pasado por experiencias similares y que el trabajo la llenaba de una satisfacción que nunca había sentido en trabajos anteriores. 6 meses después del divorcio, Esperanza había recibido una compensación de 1.8 millones de pesos por los años de abuso económico, más la mitad de la herencia original. Con ese dinero, había comprado un departamento más grande en una mejor colonia, había puesto en cuentas de ahorro para la universidad de sus hijos, y había invertido el resto en un negocio propio, un despacho de asesoría financiera especializado en mujeres. La relación con Aurelio había evolucionado hacia algo que ninguno de los dos había esperado, una sociedad funcional de cocrianza. Él había usado su parte del dinero para comprar un departamento pequeño cerca de la escuela de los niños, había mantenido su trabajo en la construcción, y había comenzado terapia psicológica para entender por qué había tomado las decisiones que había tomado. No habían vuelto a ser pareja. Esperanza nunca podría volver a confiar en él de esa manera, pero habían encontrado una forma de ser padres juntos que funcionaba para toda la familia. Remedios, sorprendentemente, había sido quien había hecho el primer movimiento hacia la reconciliación. 3 meses después del divorcio, había aparecido en la puerta del nuevo departamento de Esperanza con un pastel de chocolate casero y una disculpa. Esperanza, vengo a pedirte perdón. Mi hijo me explicó lo que había pasado con el dinero, y me di cuenta de que yo también fui injusta contigo. Doña Remedios no necesita... Sí necesito. Porque durante años creí que el problema eras tú, cuando en realidad el problema era que yo había criado a mi hijo para que creyera que las mujeres estaban ahí para servirle. Y eso no está bien. La conversación que siguió fue la primera real que habían tenido en 10 años. Remedios explicó cómo había sido criada en una época diferente, donde las mujeres no tenían opciones y tenían que aceptar cualquier trato de sus maridos. Se había casado a los 18 años con un hombre que la había mantenido económicamente pero que nunca la había respetado como persona. Había criado a sus hijos con los mismos valores porque no conocía otra forma de vida. Pero verte a ti, verte cómo saliste adelante sola, cómo te defendiste, cómo no aceptaste lo que yo acepté toda mi vida, me hizo darme cuenta de que las cosas pueden ser diferentes. No se convirtieron en mejores amigas de la noche a la mañana, pero establecieron una relación de respeto mutuo que benefició a todos, especialmente a los niños. 1 año después del divorcio, Esperanza estaba en su oficina revisando los estados financieros de su negocio cuando recibió una llamada inesperada. Señora Vázquez, soy el productor del programa donde usted fue entrevistada el año pasado. Tenemos una propuesta que creemos que le va a interesar. ¿Qué tipo de propuesta? Queremos hacer una serie documental sobre mujeres que han superado situaciones de abuso y han construido vidas exitosas. Su historia sería el episodio principal. ¿Y eso qué implicaría? Documentaríamos su vida actual, su trabajo, su relación con sus hijos. ¿Cómo ha cambiado todo desde el divorcio? Sería una manera de mostrar a otras mujeres que es posible salir adelante. Esperanza miró por la ventana de su oficina hacia la calle, llena de vida de la colonia Roma Norte. Podía ver a mujeres jóvenes caminando con seguridad hacia sus trabajos, madres llevando a sus hijos a la escuela, abuelas sentadas en el parque conversando animadamente. Todas esas mujeres tenían sus propias historias, sus propias luchas, sus propias victorias. ¿Sabe qué? Acepto, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero que parte del documental incluya a otras mujeres que han pasado por experiencias similares. Quiero que muestre que mi historia no es única, que hay miles de mujeres que han encontrado el valor para cambiar sus vidas. Me parece perfecto. El documental se estrenó 6 meses después y se convirtió en un fenómeno. No solo documentó la transformación de Esperanza,
sino que incluyó las historias de otras 15 mujeres que habían superado diferentes formas de violencia doméstica. El programa generó tanta conversación nacional sobre el tema, que el gobierno implementó nuevas leyes para proteger a las víctimas de abuso económico. 2 años después del divorcio, Esperanza estaba en la graduación de 6º grado de Tadeo, cuando se acercó a ella una mujer joven que no reconoció. ¿Usted es Esperanza Vázquez? Sí. ¿La conozco? No personalmente, pero vi su documental hace un año. Quería agradecerle porque su historia me dio el valor para divorciarme de mi esposo. Él me tenía controlada económicamente, igual que a usted. ¿Y cómo está ahora? Estoy bien. Muy bien en realidad. Tengo mi propio negocio, mis hijos están felices, y por primera vez en años, duermo tranquila. Mientras veía a la mujer alejarse, Esperanza se dio cuenta de algo que la llenó de una satisfacción profunda. Su historia había servido para algo más grande que su propia liberación. Había ayudado a otras mujeres a encontrar su propio valor, su propia fuerza, su propia voz. Esa noche, mientras ayudaba a Citlali con su tarea de matemáticas en la mesa de la cocina de su nuevo departamento, su hija le hizo una pregunta que la tomó por sorpresa. «Mamá, ¿tú eres famosa?» «¿Por qué preguntas eso, mi amor?» «Porque la maestra de segundo me dijo que vio a mi mamá en la televisión y que eres muy valiente». Esperanza sonrió y acarició el cabello de su hija. «No soy famosa, mi cielo. Solo soy una mujer que aprendió a defenderse. ¿Me vas a enseñar a defenderme cuando sea grande?» «Mi amor, ya te estoy enseñando. Cada día que te demuestro que las mujeres podemos ser fuertes, independientes y felices, te estoy enseñando a defenderte». Citlali asintió con seriedad, como si entendiera perfectamente la importancia de esa lección. Esa noche, después de acostar a los niños, Esperanza se sirvió una copa de vino y se sentó en la terraza de su departamento a mirar las luces de la ciudad. 3 años antes, en esa misma ciudad, había sido una mujer que se sentía atrapada, sin opciones, convencida de que su vida era así y no había nada que pudiera hacer para cambiarla. Ahora era una empresaria exitosa, una madre independiente, una defensora de los derechos de las mujeres, y por primera vez en su vida adulta, era completamente ella misma. No la versión de sí misma que otros esperaban que fuera, sino la mujer que había elegido ser. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus reflexiones. Era un mensaje de texto de una mujer que había conocido en uno de sus talleres. «Señora Esperanza, quería decirle que hoy firmé los papeles de divorcio. Su historia me dio el valor que necesitaba. Gracias por enseñarme que sí se puede». Esperanza sonrió y miró hacia el cielo estrellado. Había tardado 35 años en aprender que ella era la protagonista de su propia historia, no un personaje secundario en la vida de alguien más. Pero ahora que lo sabía, estaba determinada a vivir cada día como la heroína que siempre había tenido el potencial de ser. Al final, Aurelio y su familia la habían llamado interesada, tantas veces que ella había comenzado a creérselo. Pero ahora se daba cuenta de que tenían razón, solo que no de la manera que ellos pensaban. Sí era interesada. Estaba interesada en su propia felicidad, en su propio crecimiento, en su propia vida. Y no había absolutamente nada de malo en eso. La mujer que una vez había aceptado migajas había aprendido que merecía el banquete completo. Y ahora, finalmente lo estaba disfrutando. ¿Qué te pareció la historia de Esperanza? ¿Conoces a alguien que haya vivido una situación similar? Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué fue lo que más te impactó de esta transformación. Si esta historia te emocionó y crees que puede ayudar a otras personas, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más historias inspiradoras como esta. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo relatos que pueden cambiar vidas. Nos vemos en el próximo video.